Y hablando de desafiante, vamos a Lucas capítulo 23, a la palabra del Señor. Vamos a estar hoy terminando el capítulo 23, así que ya vamos a entrar en el último capítulo de esto que obviamente con sus muchas pausas, pero es un recorrido que nos ha llevado ahí acercándonos a los 3 años. Y creo que ha sido tremendo todo lo que el Señor nos ha hablado a través de este Evangelio. Todo lo que el Señor nos ha desafiado. Creo que varios ahí de los que se han incorporado a la iglesia en este último tiempo casi que pueden medir su llegada en el capítulo de Lucas en el que íbamos. Y la verdad que es tremendo el pasaje en el que terminamos. La semana pasada seguimos todavía en versículos muy, muy difíciles. En todos estos capítulos que hemos visto el juicio, pero también la muerte, ese brutal asesinato y crucifixión de Jesús. Entonces les animo a que puedan leer conmigo ahí el versículo 44 en adelante. Ya vimos la escena, esto es una continuación de la misma escena en la cual Jesús ya fue crucificado. Dice, ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, adoró a Dios y dijo, este hombre era inocente de verdad. Y cuando todas las multitudes que habían venido a observar la ejecución vieron lo que había sucedido, regresaron a casa con gran dolor. Pero los amigos de Jesús, incluidas las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando de lejos. Había un hombre bueno y justo llamado José. Era miembro del Concilio Supremo Judío, pero no había estado de acuerdo con la decisión y las acciones de los otros líderes religiosos. Era de la ciudad de Judea llamada Arimatea y esperaba la venida del reino de Dios. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Luego bajó el cuerpo de la cruz y lo envolvió en un largo lienzo de lino y lo colocó en una tumba nueva que había sido tallada en la roca. Esto sucedió el viernes por la tarde, el día de preparación, cuando el día de descanso estaba por comenzar. Mientras llevaban el cuerpo, las mujeres de Galilea iban detrás y vieron la tumba donde lo colocaron. Luego fueron a sus casas y prepararon especias y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando terminaron ya había comenzado el día de descanso, así que descansaron como lo ordena la ley. Y ahí termina este capítulo 23, pero no la historia del Evangelio de Jesús. Y vamos a la primera. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra. Tu palabra que es viva y eficaz y que tú la puedes usar para quebrantar nuestras vidas y para llegar a lo más profundo de nuestras necesidades y de las cosas que vos conocés de nosotros. Amén, Señor. Es un pasaje un poco extenso, como vieron, pero nos vamos a enfocar en algunos aspectos, en algunos detalles importantes que Lucas registra. Vemos ahí, los que siguen ahí el pasaje de la Reina Valera, vieron que expresa la hora diferente porque habla de la hora sexta hasta la hora novena, y son horarios aproximados porque se empezaba a contar las horas del día desde la salida del sol. Por eso el día de descanso, si bien nosotros lo relacionamos con el sábado, para ellos comenzaba el viernes en la puesta del sol. Y era eso lo que los apuraba en este proceso de preparar el cuerpo de Jesús para poder llevarlo a la tumba. Pero bueno, vemos ahí que alrededor del mediodía, por eso dice la hora sexta, hasta la hora novena o hasta las 3 de la tarde aproximadamente, dice que la tierra se llenó de oscuridad por completo, y el versículo 45 comienza diciendo la luz del sol desapareció. Esta es una oscuridad sobrenatural. Nosotros sabemos que algunos han querido intentar darle una explicación como que fue un eclipse,
Pero nosotros sabemos que no hay ningún eclipse conocido ni por cómo funciona el sistema solar que pueda durar esas 3 horas. Los eclipses, hasta incluso aquellos más largos, aquellos más intensos, van y vienen en pocos momentos. También uno podría pensar, muchos hemos experimentado en esos días que viene una tormenta de repente, ¿no? Y que había un día así soleado y parece que en 15 minutos se viene el mundo abajo. Me acuerdo una sesión de fotos que estaba haciendo, fue justo un par de días antes de que comenzara la pandemia, justo cuando estábamos por venir acá para la iglesia. Me acuerdo porque hicimos la preboda, pero el casamiento se canceló. Me acuerdo que estábamos en el puerto y yo, así, aunque tendría que hacerlo cuando se trata de trabajo, pero no me suelo fijar el pronóstico del tiempo. O creo que los novios me habían avisado, mirá que parece que hay una tormenta, pero yo digo, mirá, hasta que no llueva hay que ir y hay que estar. Me acuerdo que comenzamos con una salida de eso, fuimos tempranito en la mañana, impresionante, así, con los colores, con todas las cosas, una cosa preciosa. Y de repente, mientras yo estaba así con la cámara acá, que no veía a mi alrededor más que a los novios, veo que así como que todo se oscureció de golpe y miro hacia atrás y esas nubes negras como no has visto en tu vida, que de repente hicieron desaparecer ese amanecer y vino un viento que, aparte unas fotos de esas, que después no las tenía ahí para mostrárselas, pero como la vida misma. Pero un viento, una tormenta que vino de la nada, y les digo, en menos de 5 minutos del cielo completamente despejado, realmente parecía que se había venido la noche. Pero definitivamente la forma en la que Lucas lo describe no parece cuadrar con una tormenta tampoco, porque no hace énfasis en que hubo una tormenta. Solamente hace énfasis en que la luz del sol desapareció. Claramente algo tremendamente sobrenatural que Dios hizo en ese momento. Sabemos también de otro de los evangelios que lo que vino acompañado con esto fue un gran temblor, una especie de terremoto que vino sobre ese lugar. Claramente indicaciones de que lo que estaba pasando era algo que afectaba el mismo cosmos del universo. Era Dios mismo hecho hombre muriendo. Tenemos descrito en el libro de Colosenses, capítulo 1, cuando nos describe la grandeza, la maravilla, la supremacía de Cristo, nos dice que no solamente todo fue creado por medio de Él y para Él, sino que Él sostiene unida toda la creación. Entonces, si entendemos el poder de Cristo como aquel que no solamente creó todo, sino que aquel todavía mantiene todo lo creado, podemos imaginarnos cómo pareciera que quizá el mundo y el cosmos estaba viniendo abajo en el momento en el que Dios mismo estaba colgado en una cruz por nuestra vida. Esto nos hace pensar en que era la naturaleza misma, la creación sufriendo y haciendo duelo por la muerte de su creador y su sustentador. Me hace acordar una imagen muy poética que nos deja una canción bastante nueva, pero que alguna vez cantamos, o sea, que se llama Yo también. En un momento esa canción dice, en la oscuridad la luz de este mundo murió. Y una imagen tremenda sobre ese punto final de la vida en la tierra de nuestro Señor. Pero al mismo tiempo nos dice también ahí en el versículo 45, dice, y de repente, en ese momento, lo que en otro evangelio lo acompaña con ese gran temblor que sacudió la tierra, dice, la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Y esto es algo extraño que los evangelios lo incluyan, si no tuviera un gran significado, porque no es algo que pasó ahí. Jesús no fue crucificado en el templo, ni siquiera en las puertas del templo. Jesús fue sacrificado en las afueras de la ciudad. Y el templo y el lugar santísimo estaba por dentro de la mayor cantidad de murallas de la ciudad, y Jesús fue sacrificado en las afueras de la ciudad, por fuera de las murallas. Y lo incluye porque el hecho de que Jesús estaba a punto de expirar, a punto de dar su último aliento, tenía todo que ver con el hecho de que un hecho sobrenatural, Dios mismo hubiera rasgado el velo del templo de arriba hacia, no lo dice Lucas, pero lo dice Mateo, que de arriba hacia abajo rasgó.
el templo. ¿Por qué sucedió esto? Perdón, es en Marcos 15, 38, es que nos agrega que fue rasgada de arriba hacia abajo. Nosotros sabemos por la descripción de cómo fue construido el templo, que esto era, este velo, esta gran cortina, no solamente era tremendamente gruesa, tremendamente fuerte, hecha de los mejores materiales, tenía 9 metros de altura. Estamos hablando de un lugar no muy grande en dimensiones, pero extremadamente alto y un material extremadamente fuerte, que se había hecho con los mejores materiales para ser colocado en el lugar santísimo del templo. Y también nos queda claro que si realmente sucedió, o sea, habiendo sucedido un temblor, un terremoto en ese momento, no tiene lógica que lo único que hubiera sucedido hubiera sido una rasgura de ese velo, porque los velos son maleables. Hubiera tenido mucho más sentido que una pared se cayera. Pero Dios fue muy intencional en haber provocado eso. Porque ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que significaba ese velo? El velo literalmente es algo que separa. Literalmente es algo que estaba separando lo que se llamaba en el templo el lugar santo del lugar santísimo. Y de todo el templo, solamente en el lugar santísimo, era donde Dios había depositado su misma presencia, donde estaba colocado ahí el arca del pacto, donde dentro estaban las tablas de la ley y algunos otros elementos que se habían colocado ahí. El único lugar donde por estar expresamente la presencia de Dios colocada era que solamente se le tenía permitido que alguien entrara, el sumo sacerdote, una vez al año. Una vez al año podía entrar una persona, el sumo sacerdote, a ese lugar para ofrecer el sacrificio para que los pecados del pueblo sean perdonados. Hemos dicho, creo que ya en los mensajes anteriores, hubo muchos pasajes, había muchos sacrificios, hubo muchos sacrificios en el templo. Hubo muchos sacrificios en el templo, pero tenían muchos significados. Pero solamente aquel que era realmente para perdonar, para quitar el pecado del pueblo, el que se hacía una vez al año, solamente podía ser hecho por el sumo sacerdote. Entonces no es casualidad que aquel que nos dice la palabra de Dios, que vino a ser nuestro sumo sacerdote, y aquel que con su muerte entraría al lugar santísimo de Dios, a ofrecerse a sí mismo como el sacrificio que no sería ofrecido una vez al año, sino sería ofrecido una sola vez y para siempre. Dijera, ya no hay más separación, ya no hay más espacio entre Dios y nosotros. Ya no necesitamos más representante humano que el Dios mismo hecho hombre, siendo nuestro representante constante. No el que entró como hacían los sacerdotes o los sumos sacerdotes con una cuerda atada a su cintura, porque si ellos entraban en pecado y en impureza, caerían muertos y tendrían que ser arrastrados hacia afuera. Sino aquel que entró para quedarse para toda la eternidad en la presencia de Dios, para interceder constantemente por nosotros. Amén. Es la cosa más maravillosa que vos y yo tenemos, es lo que nos tiene que mover a la adoración. Es aquello que en ese simbolismo muere Jesús. Y en ese momento Dios rasga ese velo y dice, no hay más separación, no hay más distancia entre yo y mi pueblo. Ahora gracias a Jesús, gracias a esta muerte, vos podés acercarte, como nos dice Hebreos 10, versículo 19 al 22. Dice, así que, amados hermanos, podemos entrar con confianza, con valentía, al lugar santísimo, pero no del templo. Un lugar santísimo de verdad, un lugar santísimo del cielo. Por causa de la sangre de Jesús. Es por su muerte. Jesús abrió un nuevo camino. Jesús rasgó el velo, abriendo un nuevo camino. Un camino que da vida. A través de la cortina del lugar santísimo. O del velo del lugar santísimo. Versículo 21. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente. Entremos directamente vos y yo a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra
conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Está haciendo referencia a eso. Literalmente los sacerdotes tenían que, luego que se sacrificaba ese cordero, tenían que ser rociados con la sangre de ese cordero y tenían que lavarse con agua purificada para poder entrar. Y eso ahora nos está diciendo que gracias a Jesús es lo que pasa en nuestra vida. Es lo que ha venido a nosotros. Y esto no solamente implica, no solamente nos habla de la gracia con lo tremendo que es, no solamente nos habla del perdón, no solamente nos habla de la salvación, pero nos habla que aún en nuestra vida cristiana, hermanos, nunca se dejen engañar ni piensen que hay alguien que puede interceder por ustedes. Podemos sí pedir intercesión, podemos sí pedir que oren por nosotros, podemos sí, debemos apoyarnos en nuestros hermanos, quienes todos tenemos este mismo acceso. Pero no dejemos que la religiosidad de este mundo, y qué fácil es, estoy pensando en tantas veces que he escuchado este tipo de pasajes se presta para tirar palo al vecino de enfrente a la iglesia católica, no hay ese sistema de... Justamente, la razón, yo creo que les comenté una vez que me habían metido ahí en un grupo de discusión teológica con unos católicos muy educados teológicamente, ¿no? Y yo pensaba en mi ignorancia, porque nunca formé parte del catolicismo, de que lo de llamarle a los curas sacerdotes era un tema, bueno, de costumbre, por tomar el nombre del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. No, me explicaron que literalmente una de las grandes diferencias que nosotros tenemos con lo que nosotros le llamamos la Santa Cena, ellos le llaman la Eucaristía, es que literalmente ellos piensan que son sacerdotes porque domingo a domingo ellos ofrecen un nuevo sacrificio, con eso que para ellos no son símbolos, sino que es la misma sangre y cuerpo de Cristo. Y ellos, le dije, no, bueno, a ver, yo entiendo que ustedes creen en la transubstanciación y todo eso, que es otro tema. Pero Jesús murió una vez y para siempre. No, nosotros los sacerdotes ofrecen un nuevo sacrificio cada domingo. Pero bueno, tema aparte, porque justamente no quería hacer énfasis en eso, porque lo triste, hermano, yo siempre quiero reflexionar en qué cosas nos pegan más cerca a nosotros. Pues muy fácil saber, nosotros esto lo tenemos claro y bueno, allá ellos, ¿no? Pero hermano, en nuestras iglesias evangélicas, ¿cuántos se han levantado como aquellos a quienes vos le tenés que rendir un cierto honor para que ellos te puedan dar acceso a una cierta bendición, a una cierta cercanía con Dios? Qué terrible ha sido este desorden que se ha formado en algunas iglesias. De aquellos que se levantan, algunos lo dicen sin ningún pelo en la lengua y otros lo hacen sin palabras, pero con sus actitudes y la forma en la que viven y la forma en la que tratan a otros, en la que tratan a los demás, en la forma en la que se ponen por encima de otros. Bueno, cada uno de nosotros tenemos el mismo acceso. Hace un tiempito vino una vecina, estábamos acá, creo que fue con Gaby, estábamos armando el mueble del baño. Y apareció una vecina que concurre a otra iglesia pidiendo, recién se había lastimado Alejandro, la columna. Y vino a contarnos, genial, porque yo todavía no me había enterado del accidente que había tenido. Pero dijo, no, vine hasta acá a pedirle que usted va a llorar porque yo le iba a pedir a mi pastor, pero vive lejos y no lo conoce, y ya que lo vi acá la puerta abierta, le digo, qué bueno, qué genial, me encanta, gracias por eso, nos encantaría así poder orar por él. Pero me interrumpió y dice, porque veo que ustedes los pastores tienen un acceso especial. Y mi corazón se llenó de tristeza porque esa hermana en Cristo recibió esa enseñanza de una iglesia evangélica. Y la hice pausar y intenté explicarle, pero hay explicaciones de 20 segundos que no pueden contrarrestar enseñanzas y actitudes de años. Entonces, lo que la palabra de Dios nos dice es que la oración del justo y la oración con fe puede mucho. Pero el acceso, hermanos, no me importa
Si vos le entregaste tu vida al Señor ayer, tu acceso delante del lugar santísimo, delante del trono de Dios, no tiene que ver con tu experiencia ni con qué tan avanzado estés en tu proceso de santificación. Si estás a propósito viviendo en pecado, sin duda eso obstruirá tu acceso a Dios. Pero el acceso ha sido abierto de par en par por Cristo, quien rasgó ese velo. Dijo, vení, participá de la comunión que yo morí para ofrecerte con mi Padre. Amén. Y aferrémonos a eso. Oremos unos por otros, oremos, clamemos por nuestras vidas, por las de nuestras familias, por nuestra vida espiritual. Porque Él ha abierto ese camino y nos ha rociado con su sangre y nos ha lavado con agua pura. Entonces, a partir de ese momento, aunque luego los judíos hayan cosido ese velo, Jesús dejó obsoleto el templo y el sistema sacrificial, confirmándolo más adelante, como vimos anteriormente con la destrucción del templo unos años más tarde. Dios inauguró en ese momento un nuevo templo. Como nos dice 1 de Pedro, un templo hecho por piedras vivas, con Jesús como el fundamento. Dice 1 de Pedro 2, 1 de Pedro 2, versículo 4 y 5, dice, ahora ustedes se acercan a Cristo, nos podemos acercar porque ahora tenemos el acceso, quien es piedra viva, principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle una gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Sí hay sacrificios para seguir ofreciéndole a Dios, pero ese sacrificio de nuestra vida ofrecida a Él, el sacrificio de entregarle toda nuestra vida a Él. Pero el sacrificio que nos dio el acceso, no. Ese sacrificio Jesús nos convirtió a todos nosotros en en una nación, en un pueblo suyo que es un real sacerdocio. Cada uno de nosotros ahora somos nombrados. En el pueblo de Israel había una tribu que podían ser sacerdotes. En el nuevo pacto del pueblo de Dios, ahora todos somos sacerdotes. Y por eso no nombramos a un sacerdote especial sobre los demás. Porque el sacerdote, ¿qué es lo que hacía? Iba al templo a interceder y ofrecer sacrificios. Y nos dice que ahora que todos los que son hijos de Dios, venimos al templo espiritual de Dios, delante de su presencia, a la iglesia, como el mismo el capítulo dice, no un lugar físico, sino que somos la iglesia cuando nos constituimos como su pueblo reunidos para adorarle y le ofrecemos nuestra vida en sacrificio. Y eso lo hacemos cada uno de nosotros. En los versículos 46 es cuando Jesús dice que después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras Jesús dio su último suspiro y murió. Jesús está citando el Salmo 31, versículo 5. Tremendo que hasta sus últimas palabras Jesús tenía la palabra de Dios en su mano. ¿Alguna vez se han puesto a pensar que Jesús siendo Dios, cualquier cosa que Él dijera es ¿qué? Palabra de Dios. Hasta si le contó un chiste a los apóstoles en algún momento. Fue un chiste inspirado por Dios, literalmente. Esa colección de chistes de Jesús no quedó en la Biblia, pues si no yo predicaría de eso todo el tiempo. Pero Jesús, sabiendo que podía decir lo que quisiera, y serían palabras santas, palabras perfectas, Él en todo momento elige citar la palabra de Dios escrita por hombres del pasado. ¿No es increíble eso? ¿No nos debería llenar a nosotros en una plena confianza en la palabra de Dios? Yo a veces pienso, porque uno ahí también tiene como su duda, no digo, bueno, a ver, me cierra más que los libros proféticos sean tremenda palabra de Dios, ¿no? Porque los profetas les venía una visión, decía, esto dice el Señor, y tenían que repetir esas palabras. Y bueno, eso literalmente, el tipo escuchó la voz de Dios que le dijo esto. Pero yo digo, bueno, pero los salmos, era David y alguno más, ahí no se sentó a
a componer una canción y la cantaban. Y ellos, ¿qué sabían que eso se estaría refiriendo al Mesías más adelante? Sin embargo, es tremendo que Jesús reconoce el poder y el mover del Espíritu de Dios a lo largo de toda la historia del pueblo, al punto de que Jesús constantemente y hasta en sus últimas palabras citaba la palabra de Dios, llenándonos a nosotros en esa confianza de que si Jesús mismo en su momento de muerte, siendo asesinado, siendo inocente por los pecados de la humanidad, citaba la palabra de Dios, ¿cuánto más nosotros tendríamos que ir corriendo a ella para buscar las palabras correctas, para expresar lo que pasa en nuestra vida y para ir hacia Dios? Y me encantó que fue lo que hicimos ayer. Ayer en esa tarea de que vengamos todos con algún salmo preparado, que la mitad tuvo que elegir otro en el momento, porque parece que 150 salmos y todos pensamos en los únicos 2 o 3 salmos que pensamos, increíble. Pero me encantó porque cada uno de nosotros podía ver en esos salmos lo que Dios viene haciendo y entretejiendo en nuestra vida. ¿Por qué puede pasar eso? Porque es palabra de Dios. Y Jesús diciendo esto, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, nos habla de que esa muerte estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Era algo que Dios no solamente había permitido, pero Jesús fue claro que fue algo que Dios había orquestado. Jesús muestra su profunda confianza en su Padre Celestial, aún en su muerte. Aún cuando sabía que estaba por expirar su último aliento, dijo, todo esto se trató de hacer y de seguir a mi Padre y ahora voy a Él. Jesús sabía claramente que este no era su fin. Porque aunque su cuerpo moriría, Él sabía que su espíritu iba a su Padre y a Él lo encomendaba. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros cuando estamos en momentos de dificultad? ¿A quién buscamos y a quién clamamos? ¿Y a quién le encomendamos nuestro espíritu? ¿A quién le encomendamos todo nuestro ser y el peso de lo que nos está pasando en el momento de la prueba? ¿Se lo encomendamos a nuestros recursos? ¿Le estamos encomendando nuestros problemas y nuestra desesperación a lo que podemos lograr en nuestras fuerzas? ¿Se lo estamos encomendando quizá el ahorro que hayamos podido tener? ¿Se lo estamos encomendando a la gente que nos rodea a ver si ellos van a cuidar de mí? ¿O a ver si alguien tendrá las palabras correctas que me den ánimo por los próximos 10 minutos? ¿O tenemos claro, porque hemos edificado nuestra vida sobre la roca, que nuestro espíritu, nuestra vida y absolutamente todo en nosotros, cuerpo, alma y espíritu, debe ser encomendado a nuestro Señor cuando todo nos va bien, pero también en los momentos de mayor dificultad? Encomendarle nuestro espíritu al Señor es nuestra única esperanza. Porque si no, como le dijo Pedro al Señor, ¿a dónde? ¿A quién iremos? Y a ver, recordemos, eso se lo dijeron en un momento donde ellos tenían muchas razones para dudar. Pero realmente cuando uno llega a ver la gloria de Dios, cuando uno llega a conocer su hermosura, aún los momentos de duda son mucho más seguros que el no tener ningún tipo de esperanza y saber que estamos librados ¿a qué? ¿Al azar? ¿A los efectos del pecado y la muerte y lo que esta sociedad quiere hacer conmigo? ¿Y mis fuerzas que me comprueban una y otra vez que no me alcanzan para llegar ni hasta mañana? Entonces, aún el Salmo 42, el que como 5 habíamos pensado ayer, después de justamente cuestionarse una y otra vez, ¿por qué estás tan triste, oh alma mía? ¿Dónde está tu Dios? Lo que varios le decían a Jesús. Termina con esas palabras, yo pondré mi esperanza en el Señor, lo alabaré. Y lo dice en momento de duda, como compartí ayer. No está diciendo, aunque me digan todo esto, o aunque yo me esté cuestionando las cosas, confío en Él. No dice, confiaré en Él. Como también le dijo esa persona que vino buscando un milagro a Jesús. Le dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad.
porque las dos cosas coexisten. La fe no es algo que tenés fe o no tenés fe. Es un rango. Es un espectro en el cual nosotros vamos incrementando y aún en los peores momentos podemos dudar, pero encomendale tu espíritu y tu vida al Señor. Porque Él es el único que aún en medio de la duda es nuestra esperanza y nuestra roca firme. Y en el versículo 47 nos habla de un hombre de este oficial romano. Dice que cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, adoró a Dios y dijo: este hombre era inocente de verdad. Hay una pequeña diferencia porque también los otros evangelios, Mateo y Marcos, nos dice que este hombre dijo: este hombre era el Hijo de Dios. Entonces es muy posible que sus palabras literales hayan sido: este hombre era el Hijo de Dios. Pero Lucas, que escribe, ¿se acuerdan que Lucas le está escribiendo a los gentiles? Y quizás no teniendo, le está dando como la interpretación de que este hombre se dio cuenta en ese momento de la inocencia de Jesús. Ahora, este hombre no era un espectador, no era un judío que vino de chusma, no era ni siquiera un soldado, era el encargado de la ejecución. Era el hombre que tenía tantas crucifixiones acumuladas que era el que podía ver y determinar: che, este se está haciendo el muerto, este todavía sigue respirando, este está agonizando, este se desmayó, despertarlo para que siga sufriendo un rato más. Era este tipo de persona. ¿Qué hizo que al verlo decir sus últimas palabras dijera: este hombre verdaderamente era inocente, el Hijo de Dios? No lo sé. No lo sé. Podemos especular, podemos pensar que fue la conversación que escuchó que tuvo con los criminales a su lado. Quizá fueron estas últimas palabras en las cuales en ese momento no le dijo mal a nadie, sino que le encomendó al Señor su espíritu. Quizá fue una simple revelación de Dios que le abrió sus ojos. Y pienso que lo mismo ha pasado en nuestra vida. Aquellos que estamos seguros que Dios nos rescató, que Dios nos salvó. ¿Podés vos decir así, seguro, aunque fue tu misma vida? ¿Puedo decir: fue esto lo que me convenció? O llegamos a un punto en nuestra vida en la cual tenemos un testimonio, sabemos las cosas que hicimos, la gente que nos habló, la reunión a la que fuimos, sabemos a quién escuchamos predicar, pero llega un punto en el cual vos y yo decimos: fue Dios. Como dice en 2 Corintios, aquel que dijo: sea la luz, fue el que determinó que su luz iluminara nuestros corazones. Y llega un momento donde no sabemos qué es lo que le abrió los ojos a este centurión, pero el Señor lo hizo. Irónicamente, en el momento en el que el Hijo de Dios se vio más débil, fue donde Él lo reconoció como el más fuerte, como el más santo, como el más perfecto, como el más justo, como el Hijo mismo de Dios. El versículo 50 nos habla de otro hombre. Dice: había un hombre bueno y justo llamado José. Y nos dice que era miembro del Sanedrín, del Concilio Supremo. Dice, pero nos aclara el versículo 51, no había estado de acuerdo con lo que pasó, ni con la decisión, ni con nada. Así que seguramente, como Lucas también nos dice, que se decidió por una forma unánime crucificar a Jesús. Claramente este hombre públicamente había pronunciado que él era favorable, que él le creía a Jesús y que él lo consideraba un hombre bueno. Entonces probablemente recuerdan que el juicio de Jesús, principalmente la primera parte, con el Sanedrín fue hecho a altas horas de la madrugada. Entonces seguramente a este hombre no lo invitaron y cuando se despertó se encontró con el tumulto del pueblo, con el veredicto de Pilato y la gente llevando ya a Jesús a crucificar y no podía creer lo que estaba pasando. Y como un testigo estuvo ahí hasta ese último momento. Entonces dice que él era de esta ciudad judía llamada Arimatea, por eso se lo conoce como José de Arimatea. Dice que él esperaba la venida del reino. Si no dice que él esperaba la venida del reino, está diciendo que le creyó a Jesús, creyó que él verdaderamente era el rey de los judíos, que él verdaderamente era el Mesías, aquel a quien habían estado esperando por tanto tiempo. Y dice que claramente por su influencia, por ser un hombre importante y reconocido, fue a Pilato, por eso tuvo ese acceso, y le pidió al cuerpo de Jesús.
Es tremendo que nos cuenta también otro evangelio. En Marcos nos dice que Pilato se sorprendió. Yo el domingo pasado les dije que Jesús murió rápido, porque la crucifixión era una tortura diseñada para que queden colgando ahí más de un día. Y Jesús en unas 6 horas había muerto. En Marcos nos aclara que Jesús se sorprendió y mandó a que verificaran si realmente había muerto. Y cuando se lo confirman, acá nos sigue diciendo que entonces le cedió el cuerpo. Dice en el versículo 53, luego bajó el cuerpo de la cruz y lo envolvió en un largo lienzo de lino y lo colocó en una tumba nueva que había sido tallada en la roca. Probablemente una tumba que le pertenecía a José de Arimatea. Estas tumbas talladas en la roca eran tumbas para hombres ricos, como hoy están los parques privados o los nichos, los panteones. Imagínate el trabajo que podía llevar que en una roca, en una parte, una ladera de una montaña, el trabajo que podía llevar que alguien tallara una cueva ahí adentro y además le diera forma a una piedra para sellar esa tumba. Era una tumba familiar donde no se enterraba un cuerpo, se enterraba toda una familia. Y es muy probable que esto haya sido algo que quizá este hombre hizo para dejarle a su familia, para que él muriera y fuera colocado allí, y sus hijos y sus nietos. Pero estaba vacía, no había sido usada todavía. Y ahí, esto también corresponde con una profecía del Antiguo Testamento sobre dónde sería enterrado Jesús, pero que no tenemos tiempo ahora para eso. Entonces es tremendo que nos dice ahí en el versículo 54 y 55 que debieron hacerlo rápido. Y este detalle, préstame atención, ya estamos llegando al final, es importante. Es importante que nos dice que debieron hacerlo rápido, se apuraron porque comenzaba el día de reposo. Acuérdense, a las 3 de la tarde más o menos es donde quedó determinado de que Jesús había muerto. Tuvo que pasar todo el proceso de que José de Arimatea fuera a Pilato. Pilato tuvo que corroborar que realmente Jesús había muerto lo suficientemente, había muerto tan rápido. Le dieron la autorización, ahí pudieron hacer todo ese trabajo de bajar el cuerpo de la cruz y envolverlo y de que alguien fuera a preparar la tumba o correr la piedra y abrir ese hueco y que lo pudieran llevar hasta ahí. Se les vino la noche, literalmente. Y ellos por la ley no podían hacer ese trabajo y menos todavía estar en contacto con un cuerpo muerto. Entonces se vieron obligados a abandonar el cuerpo de Jesús a medio preparar. Cuando nos habla de que fueron a preparar unos aceites y nos dice ahí unas especias y unos ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús, eso claramente tenía un ritual afectivo, un ritual de cariño, pero también era una preparación para cómo ese cuerpo iba a ser mantenido en ese lugar, específicamente todas esas cosas. Ahora, para mí es algo tremendo el hecho de que tuvieron que irse al día de reposo, habiendo dejado el cuerpo de Jesús a medio enterrar, a medio sepultar. Y yo creo que en esta orquesta de Dios, moviendo todas las piezas del puzzle, porque Él es soberano sobre todas las cosas, yo veo un simbolismo tremendo de que a Jesús no lo terminaron de preparar para su muerte, porque Él no estaba preparado para seguir muerto. Esa tumba no era más que un hotel para pasar la noche. Esa tumba no era más que un lugar para que la verdadera gloria de Dios pudiera ser mostrada. Cuando nos dice, que no me quiero adelantar, pero en el capítulo 24 vamos a ver ese momento de la resurrección cuando las mujeres vuelven a la tumba y no volvieron, a veces uno venía con esta imagen, ¿no?, de nuestra cultura y no sé, fueron a llevarle flores. No, fueron a terminar de preparar el cuerpo para que pueda ser sepultado en su totalidad. Y yo creo que muchos de nosotros vivimos hoy en este sábado, donde para muchos de nosotros estamos viviendo momentos de duelo en nuestra vida y en algunos sentidos muy literales por personas que hemos perdido,
pero duelos en nuestra vida, con cosas que no están bien, con cosas en las cuales estamos sufriendo, con crisis en las cuales estamos atravesando. Y nos preguntamos, ¿dónde está mi Mesías? ¿Qué pasó con todas esas promesas que yo había recibido? ¿Qué pasó con ese nuevo reino que venía? ¿Qué pasó con esa vida abundante que me habían prometido? Y nosotros vivimos en este sábado, en esa tensión de no saber lo que va a pasar. Entonces muchas veces nos toca vivir en esa tristeza, en esa desesperación, en ese desconsuelo de ese sábado, pero nos olvidamos de que el domingo viene, que el domingo se acerca y que hay esperanza, que hay gloria y que a veces solamente ese pequeño tiempo de tristeza está ahí para que podamos experimentar y regocijarnos mucho más cuando venga la verdadera gloria. Y hermanos, y a todos nosotros, porque a veces está bien entristecernos por situaciones que a veces se dan antes de lo esperado, pero a todos nosotros nos tocará atravesar la puerta de la muerte. Pero qué tremendo que nuestro Señor rasgó el velo para que no quedemos ahí, sino que vayamos al encuentro de nuestro Padre Celestial. Y sí, clamemos y oremos para que tengamos algunos domingos de resurrección en esta vida, algunos domingos de esperanza, algunos domingos de experimentar el poder y la respuesta de Dios, y algunos momentos de alegría, pero entendamos, recordemos que siempre nuestra esperanza está en la esperanza verdadera y eterna, aquella que verdaderamente vale la pena, aquella que nuestro Señor vino para morir y para darnos ese acceso a la verdadera esperanza. Entonces nos toca vivir en la tensión del sábado, nos toca sufrir, nos toca dolernos, nos toca no entender lo que está pasando, pero que el Señor nos dé a nosotros esos ojos que le dio a ese pagano, gentil soldado romano, experto en la tortura, quien con esa vida tan horrenda que llevaba, pudo ver a quien tenía delante y pudo reconocer la hermosura de Dios en el momento más terrible de toda la historia de la humanidad. Que vos puedas también en el momento de tu sufrimiento mirar la cruz y ver en el lugar que algunos pueden ver desesperanza, encontrar la esperanza, y encontrar el aliento, y encontrar esa llenura que solamente Dios nos puede dar. Porque el domingo se acerca. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que vos nos llenes de esa solemnidad de que Cristo realmente murió. Que nuestra celebración de que tenemos un Dios vivo no nos quite el hecho de que Él realmente se humilló y se entregó hasta lo sumo. Y colgado ahí, Señor, en esa cruz, siendo aplastado por el peso del pecado y de la muerte y de la justa ira y juicio tuyo sobre el pecado de la humanidad. Él expiró su último aliento con entrega y con esperanza en que tú le recibirías a tu lado para estar contigo para siempre, pero para resucitarle nuevamente y darle esa vida y esa esperanza. Y qué tremendo que Jesús es aquel que abrió el camino para nosotros, para que nosotros también experimentemos ese poder. Y experimentemos esa esperanza y experimentemos esa paz, aún en medio del dolor más grande de nuestra vida. Porque sabemos que lo que importa es que ahora nosotros tenemos acceso a ti. Y ya no hay nada, ni lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte, ni nada creado, ni principados ni potestades, nada nos podrá separar del amor tuyo, Señor, por nosotros. Porque has rasgado el velo y nos has dado acceso a ti, Señor. Llénanos de vida, Señor. Te pido en el nombre de Jesús
que en el sufrimiento que está experimentando cada hermano hoy que ha venido pueda poner su esperanza en ti y verte como lo más glorioso, aún en medio de los momentos más dolorosos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.